contigo, Jesús. Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM 1400 AM. Este es su programa acercándonos humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y también nos puede escuchar por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Nos puede escuchar y nos puede ver por esa plataforma. Lo puede buscar, ¿verdad? Radio Vida en Facebook, y ahí nos puede conseguir. Y en la parte de comentarios de Facebook, pues, nos puede saludar, nos puede dar like, nos puede hacer algún tipo de pregunta que, ¿verdad?, que luego podamos trabajar. Y también nos puede buscar en nuestro canal de YouTube, Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, y ahí posteriormente, ¿verdad?, ponemos los videos de este programa y de otros videos más, ¿verdad?, que tengan que ver con la educación cristiana. Este es un programa totalmente, ¿verdad?, educativo, donde ya trabajamos temas de exégesis, educación, y teología, historia, prácticamente, ¿verdad?, un ambiente educativo donde sabemos que es de gran importancia, ¿verdad?, para la iglesia, para los hermanos y hermanas que están buscando al Señor, que quieren aprender cada vez más de la palabra del Señor. Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos das de estar nuevamente en estos micrófonos. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, a través de la plataforma de Facebook, para que tú, Señor, te glorifiques en sus vidas. Cualquier petición, Dios mío, cualquier solicitud que tengan delante de ti, Señor, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hoy también tenemos, ¿verdad?, otro tema. Habíamos terminado ya el tema de la introducción a la escatología, que fueron 2 programas seguidos, y ahora queremos trabajar un texto de la epístola de Santiago, ¿verdad? Queremos tocar Santiago, dar una introducción de Santiago y trabajar los primeros versos, ¿no? Así que vamos a estar leyendo Santiago 1, del 1 al 12, para así entonces poder trabajar, ¿verdad?, o acercarnos, ¿verdad?, a ese texto tan importante, ¿verdad?, que es esta gran epístola de Santiago. Así que vamos a estar leyendo ese texto, Santiago 1, del 1 al 12. Santiago 1, del 1 al 12. Dice Santiago, lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Verso 7. ¿Quién es así? No crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios, y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde.
Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Así que ese es el texto de Santiago 1, del 1 al 12. Vamos a entrar en una pequeña introducción de Santiago. Es importante cuando uno hace un exégesis de un texto, pueda analizar también, que es parte del exégesis, ¿no? Analizar el libro, ¿no? El documento. Si cuando uno quiere estudiar unos versos, lo que se llama una perícopa, ¿no? Un pensamiento del autor, tiene que empezar, ¿verdad? Para hacer la exégesis completa, con un análisis exegético del libro. En este caso leímos Santiago 1.12, pues tenemos que empezar analizando el libro, en la epístola de Santiago. ¿Cuál es el propósito de esta epístola? Realmente, en forma resumida, podemos decir que pone al descubierto, o sea, el autor pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. Ese sería el propósito, ¿no? De la epístola de Santiago. Autor: Santiago, hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero, ¿verdad?, otros piensan que fue escrita por alguien, posiblemente un discípulo, que admiraba la imagen de Santiago como la autoridad cristiana más fiel al judaísmo. Esto no es de sorprendernos, ¿verdad? Prácticamente hay muchas epístolas, muchos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que el análisis de la autoría pues siempre está abierto, ¿no? De argumentos, puntos de vista, investigaciones que se hacen con respecto a la autoría del documento. Lo que podemos decir, ¿verdad?, que según la tradición, Santiago, el hermano de Jesús, es, ¿verdad?, el autor de esta epístola, y que también era pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que tenía una posición de mucha importancia, ¿verdad?, para la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia, como decir así, la iglesia madre, ¿verdad?, donde empieza el cristianismo. Cuando hablamos de los destinatarios son, ¿verdad?, las personas que van a recibir la epístola, en este caso, ¿no? Los destinatarios son los cristianos judíos del primer siglo que residían en comunidades gentiles fuera de Palestina, y todos los cristianos de todas partes. Muchas epístolas que pertenecen a ese grupo que le llamamos epístolas generales tienen estas características, ¿no?, en los destinatarios. Son escritas, son enviadas a un grupos específicos, pero también son incluidas a todos los creyentes de todas las partes. En la cuestión de la fecha, que también está en armonía, el análisis de la fecha, o sea, la fecha de redacción de esta epístola, siempre el análisis de la fecha de redacción está atada a autoría, ¿verdad? Si uno dice que esta epístola se escribió por alguien específico, la fecha tiene que ir acorde con esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, si sabemos que Pedro muere en el 67 después de Cristo, pues no podemos decir que su epístola se escribió en el 70 o en el 80, porque ya Pedro está muerto ahí. O sea que la fecha va en armonía con la autoría. Tiene que ir en armonía con la autoría. En el caso de la epístola de Santiago, si el autor es Santiago, el hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén, probablemente estamos hablando del 49 después de Cristo, antes del concilio de Jerusalén, realizado en el 50 después de Cristo. Si la obra, ¿verdad?, no es de Santiago, después de la muerte de Santiago, hacia el 62, en el lapso entre el 70 y el 110, más probablemente entre el 80 y 90. Así que, como hay académicos que no piensan que Santiago es el autor, pues entonces dan estas fechas posteriores, ¿no? 62, 70, y algunos la llevan hasta el 110, pero la mayoría, más o menos, que tienen esta postura, pues entonces la ubican entre el 80 y 90, ¿verdad?
Si uno lee, por ejemplo, a Raymond Brown, ¿verdad?, un académico de un nivel muy alto, en su libro Introducción al Nuevo Testamento, pues prácticamente, ¿verdad?, también se va por esas fechas, ¿no?, posteriores. ¿Cuál es el marco histórico? El marco histórico de esta epístola de Santiago. Esta carta expresa la preocupación de Santiago por los cristianos perseguidos que en alguna oportunidad fueron parte de la iglesia de Jerusalén. O sea, cristianos que estuvieron en Jerusalén, que por la persecución salieron fuera de Jerusalén y están entonces sirviendo al Señor en otros lugares fuera de Jerusalén. A esas personas, ¿verdad?, Santiago les está escribiendo porque está preocupado por ellos, le está dando, ¿verdad?, enseñanzas valiosas, muy valiosas, en el tema de la cristiandad. Hay un versículo clave en esta epístola que queremos resaltar. Es el mismo versículo clave que resalta la Biblia Diario Vivir, la Biblia Diario Vivir de Editorial Caribe. Ellos ponen el texto clave de Santiago, el de Santiago 2:18, que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y por qué sería esto un versículo clave de la epístola? Porque este tema de la fe y la obra es un tema bien importante en la epístola de Santiago. Y no solamente que es un tema importante en la epístola de Santiago, sino que es un tema de Santiago que se trabajó en varias épocas de la historia, que sirvió como argumento para poder validar, ¿verdad?, el documento, la epístola, ¿verdad? Porque Santiago se convirtió a veces en ciertas épocas, especialmente en la época de la Reforma, siglo XVI, como una epístola que muchos de los reformadores no veían con buenos ojos, porque pensaban que Santiago estaba como encontrado con Pablo, y es por este mismo tema de las obras. Pero ese tema lo tocamos, ¿verdad?, hace varios meses atrás en este mismo programa, donde explicamos, ¿verdad?, que aquí no hay ninguna contradicción entre Pablo y Santiago, ¿verdad? Pablo está hablando del comenzar del cristiano, que cristiano, ¿verdad?, cuando comienza en el Señor, cuando se convierte a Cristo, no va a tener obras, la salvación viene por fe. Pero Santiago no está tocando la parte del comenzar del cristiano, que solamente la fe es necesaria para ser salvo. Santiago está hablando de el cristiano en su caminar como hijo de Dios. Y el cristiano como proceso de su caminar como cristiano tiene, dice Santiago, y estamos muy de acuerdo con él, tiene el cristiano que dar obras. Y si no da obra, es porque no tiene fe. Y si no tiene fe es porque no es salvo. O sea, el cristiano tiene que dar obra. Así que volvemos. Pablo simplemente está diciendo, para ser salvo, en una etapa de comienzo, solamente con la fe suficiente, como el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Qué obras tenía el ladrón en la cruz? Nada, ninguna. Matar, robar, destruir. No tenía obras justas, cristianas. No tenía resultado de un buen cristiano, porque se acaba de convertir en la cruz y murió al instante. Fue salvo por fe. Pero póngale que ese ladrón se hubiera salvado, lo hubieran bajado de la cruz y empieza a vivir una vida cristiana. En ese caminar, en ese proceso, tenía que empezar a dar obras. Esa es la parte que Santiago resalta. Todo cristiano tiene que dar obras. Si no da obras es porque no es hijo de Dios, no es cristiano, punto. Así que es un tema, ¿verdad?, importante en Santiago, y más cuando se trata de manejar esta situación de que está en contra de Pablo, cuando eso no es correcto. Pablo habla de una etapa de cristiano y Santiago habla de otra etapa de cristiano, que las dos son sumamente importantes. Cuando hablamos de las características de la epístola de Santiago, podemos decir que la obra tiene un tono de autoridad. Eso lo sabemos por las leyes gramaticales.
los verbos, la forma de usar las palabras. Se sabe, ¿verdad?, que son palabras escritas como una persona que tiene autoridad. Casi cada versículo por medio contiene un imperativo, ¿verdad? Son las leyes gramaticales que nosotros tenemos. Y en griego son lo igual, ¿verdad? Es lo mismo que en español. Son palabras con imperativo, o sea, que son palabras de personas que tienen una autoridad. Sin embargo, uno no percibe un espíritu autocrático. El escritor frecuentemente se dirige a sus lectores llamándolos hermanos. Y aquí podemos estar un buen rato hablando, pero ¿verdad?, no queremos resumir la información de que cuando vemos tanto imperativo en la epístola de Santiago, pues esto encaja muy bien en que Santiago fuera el autor, porque Santiago es pastor de la iglesia de Jerusalén, tiene autoridad, tiene posición, Dios le ha dado posición, Dios le ha dado autoridad, así que es normal que escriba de esta manera, pero a la misma vez, a pesar de su autoridad, no la usa de manera, ¿verdad?, abusiva, ¿verdad?, o incorrecta, sino que también, a pesar de que está usando imperativo, le llama hermanos a los que le está escribiendo. ¿Por qué? Bueno, esto es que así se supone que habla un líder, ¿no? ¿Verdad? Así se supone que habla un líder. Con autoridad, pero también con el cariño y con el amor que Dios ha puesto en su corazón para trabajar con sus feligreses, con sus ovejas. Así que aquí hay una característica muy importante que podemos resaltar de Santiago. Tenía autoridad, pero la sabía usar. Tenía autoridad, pero no para atropellar. Tenía autoridad, pero no para destruir. Tenía autoridad, pero no abusaba de ella. O no se aprovechaba de ella. Es una buena característica de Santiago. Y eso es una buena característica de un líder en la iglesia. Un líder en la obra del Señor. También vemos que hay poca doctrina cristiana. No hay ninguna enseñanza respecto a la redención a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y quizá por estos detalles que el epístola de Santiago, ¿verdad?, tuvo algunos percances en la validación en algunas épocas de la historia de la iglesia. Por otra parte, la epístola de Santiago es eminentemente práctica. De hecho, yo creo que es el libro más práctico de la Biblia. Práctica, ¿verdad?, en su enfoque, ¿verdad? Esto puede ser fácilmente comprendido si el escritor se encontraba en una posición de responsabilidad administrativa. No es simplemente poner orden en blanco y negro. Está expresando argumentos, recomendaciones, guías, instrucciones, pero de una forma práctica, ¿verdad? No está en la parte superficial, ¿verdad? No está hablando con parábolas ni con códigos. No. Muy, pero muy práctico. Y esto es muy bueno, ¿verdad?, que tengamos un libro de la Biblia así, ¿verdad?, tan práctico como es Santiago, ¿verdad? Muy importante esta característica. De principio a fin, el escritor acentúa el desarrollo práctico de la verdadera religión. Un tema muy importante para nosotros. ¿Qué es la religión realmente? ¿Qué es servir a Cristo? ¿Qué es trabajar en el reino de Dios? Santiago nos habla en forma práctica todo esto. Casi no se ve lo que aparece en las cartas paulinas, a saber, la intención de asentar una base doctrinal que sirva de fundamento para la amplia gama de mandatos que son colocados uno tras otro, con poca o ninguna relación entre los diferentes temas. El principal elemento unificador es la insistencia en que uno debe ser hacedor de la palabra. Así que aquí no se puede quedar solamente en un conocimiento y usar el cerebro como un data entry. Vamos a meter información, sino que Santiago nos enseña que esa información, esa educación que hemos obtenido gracias al Señor, tenemos que practicarlo. Tenemos que ser hacedor de la palabra del Señor. Debido a lo cortante de la predicación del escritor en contra de la injusticia social, que es un tema importante que trae Santiago,
Yo creo que de todas las epístolas, Santiago es el más agresivo en este tema de la justicia social y de la falta de igualdad en la comunidad cristiana también. Este ha sido llamado muchas veces el Amós del Nuevo Testamento, porque el profeta Amós fue también súper agresivo con la injusticia social. Y Santiago hace lo mismo en su epístola. Por eso es que a Santiago también se le llama el Amós del Nuevo Testamento. La epístola es notablemente impersonal, ¿ok? No hay ninguna, ¿verdad?, relación personal y particular entre él y su destinatario, ¿verdad? No es como vemos en Timoteo capítulo 2, Tito, Filemón, ¿verdad?, que hay una relación entre Pablo y el destinatario, ¿no? Aquí no, ¿verdad? El retrato de los lectores y la figura del escritor son igualmente incoloros e indistintos. El griego de esta epístola es de alta calidad y se puede comparar favorablemente con el de Hebreos y el de Primera de Pedro. Contiene un porcentaje bastante alto de palabras que le son privativas entre los escritores neotestamentarios. ¿Okay? Así que el griego es excelente, ¿verdad? Y usted dirá, pero no todos los griegos en el Nuevo Testamento son excelentes. Pues no son todos excelentes. Uno de los peores griegos que tenemos es el de Apocalipsis, ¿verdad? El que escribió Apocalipsis, pues dominaba, parece que era su segundo idioma, no lo dominaba bien. Y para los expertos, para los académicos, para los biblistas, traducir el Apocalipsis es bastante complicado. Pero no así Santiago. Santiago tiene un excelente griego. Otra característica que la enseñanza de Santiago tiene similitud a la de Cristo, en esencial a la que está contenida en el Sermón del Monte. Es como si Santiago tuviera a la mano el Sermón del Monte. Santiago no menciona directamente a Jesús, que eso es una crítica que le han hecho en la historia de la iglesia, pero hace uso de sus enseñanzas, ¿verdad?, más que los demás escritores del Nuevo Testamento. De su forma de expresar las enseñanzas de forma práctica, pues entonces ahí en esa área es mucho más eficaz que los otros autores del Nuevo Testamento, aunque no menciona a Jesús, pero sí nos brinda las enseñanzas de Jesús en forma práctica, como ejemplo, ¿no? Ejemplos prácticos. Por ejemplo, enseñanzas sobre los juicios, Santiago 4, 11 al 12, eso está en Mateo 7, 1. Enseñanzas sobre el humillarse de uno mismo, Santiago 4, 10, eso lo vemos en Mateo 23, 12. Enseñanzas sobre los juramentos, Santiago 5, 12, eso también está en Mateo 5, 34 al 37. Esos son algunos ejemplos. Eso sería, ¿verdad?, un análisis corto, resumido de la epístola de Santiago. Entrando ya al verso 1, Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a los 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo. Santiago se identifica al principio de su carta con el título que encierra todo su honor y su única gloria. Dice: esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Cuando uno lee también las epístolas de Pedro al comienzo, Pedro va por la misma línea, que él también es esclavo del Señor. Así que es muy parecido en la presentación de Pedro como la presentación de Santiago. Los dos son esclavos, doulos, que es la palabra en griego para esclavo, siervo de Jesucristo. Pablo también lo utiliza, pero Pablo, con el problema que tiene muchos enemigos atacando su apostolicidad, judíos cristianos y cristianos, atacando su apostolicidad, o sea que no era apóstol.
Y como Pablo está recibiendo ese ataque tan fuerte de su apostolado, cuando él saluda, sí dice lo mismo que Santiago y Pedro: soy esclavo de Jesucristo, pero añade siempre: soy también apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo. No es que Pablo se crea más grande que Santiago y Pedro, es que Pablo tiene este problema que no tenía Pedro ni Santiago. Es que estaban atacando su apostolicidad y él se está defendiendo en el saludo. Está aprovechando el saludo y se defiende. Este título tiene por lo menos 4 implicaciones. El de, ¿verdad?, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Número 1, implica una obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo. No tiene derechos propios. Es propiedad absoluta de su amo. Y está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional. Así que Santiago, cuando dice soy esclavo de Dios y de Jesucristo, esto está implicando una obediencia absoluta. Y esto es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que reflexionar sobre esto y meditar sobre esto. Número 2, implica una humildad absoluta. Estamos hablando de Santiago, no es cualquier persona. Hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, o sea, la iglesia madre. Y en su escrito se ve un hombre humilde que reconoce la soberanía de Dios y se pone en posición de obediencia absoluta a Él. Así que la número 2 sería: implica una humildad absoluta. Es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes. No en sus derechos, sino en sus obligaciones. Es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio de Dios. Número 3, implica una lealtad absoluta. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios, porque todo lo que hace, lo hace para Dios. Así que le debe su lealtad a Dios, al que lo llamó. Número 4, lejos de ser un título deshonroso, ¿verdad?, esclavo de Cristo, lejos de ser un título deshonroso, es el que se aplicaba a las grandes figuras del Antiguo Testamento. Así que no es tan deshonroso como nosotros podemos pensar. Porque si usted busca Primera de Reyes 8:53, Daniel 9:11, Malaquías 4:4, se habla de que Moisés era el Dulus, o en hebreo sería el Ebed de Dios. Moisés era el Ebed de Dios, o sea, Moisés era el esclavo del Señor. Si buscamos a Josué 24:29 y Número 14:24, también se le aplica este título a Josué y a Caleb. Josué y Caleb, según estos pasajes, son también esclavos de Dios. Los grandes patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Deuteronomio 9:27, Job, también en Job 1:8, e Isaías 20:5, también son esclavos de Dios. Doulos, la palabra en griego para esclavo, es el título distintivo para el que se conocía los profetas: Amós 3:7, Zacarías 1:6, Jeremías 7:25. Así que al tomar el título de Doulos, Santiago se coloca en gran línea sucesoria de los que hallaron la libertad y la paz y la gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Así que la única grandeza a la que un cristiano puede aspirar es a la de ser esclavo de Dios. Amén. Siguiendo en el verso 1 que leímos, hay algo poco corriente en el saludo inicial de esta carta. Santiago manda saludos a sus lectores usando la palabra jarreín, que es la que se solía usar en las cartas personales en griego. Pablo no la usa nunca. Cuando uno lee las cartas de Pablo, esta palabra en griego no la usa, sino siempre el saludo distintivo de los cristianos: gracia y paz.
El saludo corriente griego solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En la carta que dirige el oficial romano Claudio Lisias a Félix para garantizar la seguridad de Pablo, eso está en Hechos 23-26, y en la carta general que se mandó a todas las iglesias gentiles con la decisión del concilio de Jerusalén que les garantizaba la admisión en la iglesia, Hechos 15-23. Así que fue el mismo Santiago el que presidió aquel concilio, Hechos 15. Puede que usara el saludo más general porque la carta iba dirigida a un círculo muy amplio de gentiles. Y quizás esa sería la explicación, ¿verdad? Porque Santiago usó esa palabra y no lo que usaba Pablo, que era el saludo normal cristiano, gracia y paz. Ese era el saludo cristiano de aquella época. Lamentablemente en algún momento de la historia perdimos ese saludo, ¿verdad? Y ahora nuestro saludo de Dios te bendiga, que tampoco es que esté mal, pero hemos perdido el original, ¿no? Porque gracia y paz implican muchas cosas, ¿verdad? Que en otra ocasión podamos explicar, que tienen un contenido muy alto teológico. La carta va dirigida a las 12 tribus, como dice el verso 1, Santiago 1:1, que están esparcidas por el extranjero, literalmente en la diáspora, que era la palabra técnica que designaba a los judíos que vivían fuera de Palestina, ¿no? Si podemos llamarlo así, ¿verdad? Porque ese nombre palestino se dio posteriormente. Todos los millones de judíos que había, por la razón que fuera de la tierra prometida, eran la diáspora. Esta dispersión de los judíos por todo el mundo fue de importancia capital para la extensión del cristianismo. ¿Por qué? Podemos empezar diciendo que habían sinagogas en todas las ciudades principales, que era donde empezaban su labor los predicadores cristianos. Los predicadores cristianos como Pablo y toda esta gente que predicaban, donde primero iban eran a la sinagoga. Ahí casi siempre, ¿verdad? Los botaban, los echaban y después se iban a las esquinas a predicar. Y a los mercados y a hablar con la gente. Pero primero iban a la sinagoga. Habían grupos de hombres y mujeres por todo el mundo que ya conocían el Antiguo Testamento y que habían hecho que algunos gentiles se interesaran por la fe de Israel. Esto es porque ya había una traducción del Antiguo Testamento al griego que se hizo, ¿verdad? Siglo II, siglo III antes de Cristo. Así que Santiago le está escribiendo a los cristianos de la diáspora. Tenemos que ver con cuidado esto para que entendamos, ¿verdad?, las consecuencias históricas que provocaron esto, ¿no? Hubo 3 grandes deportaciones. Número 1, cuando el reino del norte, con su capital Samaria, fue conquistado por los asirios, o sea, el siglo VIII, y sus habitantes fueron llevados cautivos a Siria. Eso está en Segunda de Reyes 17, Primera de Crónicas 5. Número 2, la gran deportación fue alrededor también. Otra deportación fue alrededor del año 580, o sea, siglo VI antes de Cristo. En este caso por los babilonios, cuando conquistaron el reino del sur, Judá, cuya capital era, ¿verdad?, de Jerusalén, y llevaron cautivos a Babilonia a los mejores del pueblo, a los que pertenecían a la realeza, ¿no?, a los ricos. Hubo otra deportación que no se menciona mucho, pero está en la historia también, no en la Biblia, pero está en la historia. Cuando Pompeyo derrotó a los judíos, ¿verdad?, estamos hablando del año 63 a.C., siglo I a.C., y tomó Jerusalén, se llevó esclavos a Roma, muchos judíos. Así que aquí tenemos estas 3 deportaciones. Y aquí añádale una cuarta, o sea, cuando vino la persecución de la iglesia primitiva, también mucha gente se fueron fuera de Jerusalén. Y a eso Santiago le está escribiendo, a la gente que está viviendo fuera de Jerusalén, especialmente a los que vivían en Jerusalén y después ahora están viviendo fuera de Palestina. Así que muchos se marcharon del territorio judío por su propia voluntad en busca de tierras más cómodas y productivas. En tiempos de Nabucodonosor hubo un éxodo voluntario de muchos judíos en Egipto. O sea, otro movimiento de judíos, ¿verdad?, que vemos en la historia.
Así que también vemos que muchos judíos se trasladaron también a Siria. Así que la concentración más importante fue también en Antioquía. Allí habían también muchos judíos, donde se predicó el evangelio por primera vez a los gentiles, y los seguidores de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Santiago escribe a las 12 tribus de la diáspora. Las 12 tribus de la diáspora podría querer decir cualquiera de las tres cosas siguientes. Número 1, ¿verdad? Cuando Santiago dice a las 12 tribus de la diáspora, esto podría significar tres cosas. Número 1, podría representar a todos los judíos que fuera de Palestina, todos los judíos que vivieran fuera de Palestina. Número 2, podría querer decir los judíos cristianos fuera de Palestina. Y número 3, podría significar que se refiere a la iglesia cristiana, la cual era el nuevo Israel. Efesios 2:14. ¿Ok? Cuando vamos al verso 2 de Santiago 1, y antes de seguir, queremos recordar, si alguien nos sintonizó después de las 5, usted, ¿verdad?, está escuchando este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? Y también nos puede escuchar, nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y también, si usted lo desea, puede suscribirse a otro canal, Manuel Ramos Educación Cristiana. Se suscribe, ¿verdad?, para que sepa, ¿verdad?, cuando subimos un video. Verso 2. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Ese es el verso 2, ¿no? Aquí Santiago no sugería nunca a sus lectores que el cristianismo sería para ellos un camino fácil. Santiago fue totalmente sincero con ellos. Este camino es difícil. En este camino van a pasar pruebas, tribulaciones. Y que es lo que hizo Pablo también, y Pedro, y Jesús también. Ninguno de los hombres de Dios del Nuevo Testamento pintó un escenario Disney World a sus seguidores de Cristo. Era un camino difícil, complicado, persecuciones, muerte. Así que la palabra que se traduce por tentaciones, es la que Santiago la utiliza, es peirasmos, la cual es una prueba, ¿verdad? Dios habla hoy, lo traduce como prueba, sometidos a pruebas de toda clase, ¿verdad? Ese es el final del verso 2. El cual es una prueba que se hace con un fin que no es sino el que es sometido a la prueba, surja de ella más fuerte y más puro. El verbo correspondiente, perasein, que en la versión antigua solía traducir por tentar, tiene el mismo sentido. La idea no es la de la seducción del pecado, que ahí que se traduce como tentación, sino la de fortalecer y purificar. Es una prueba, pero es una prueba que me purifica. Es una prueba que me fortalece. Es lo que quiere decir Santiago en ese verso 2. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Que uno lee el verso 2 y uno dice, pero esto está como que contradictorio. Se volvió loco Santiago. ¿Cómo que yo voy a ser dichoso cuando estoy en prueba? Es que esa palabra prueba en griego es una purificación, es una prueba, no deja de ser una prueba, pero es una prueba que me purifica, que me fortalece, que me ayuda a madurar en el evangelio, en el cristianismo. Por eso es que debo estar dichoso, ¿verdad? Porque estoy pasando por esa prueba que me va a fortalecer. Santiago describe el proceso de la prueba con la palabra doquimión. Doquimión significa prueba, genuino, confiabilidad, digno de confianza. Es la palabra que se usa para la moneda de curso legal genuina y sin aleaciones. La finalidad de la prueba es purificarnos de toda impureza. Estas monedas que se usaban en aquella época eran
eran monedas que no tenían ningún tipo de mezcla de metales ni aleaciones. Habían pasado por un proceso, duquimión, y de ese proceso salía una moneda original. Si nos enfrentamos con la prueba, con la actitud de vida, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Tener una actitud de vida, porque si empezamos a echar la culpa a Dios y empezamos a pelear con Dios, olvídese que ese duquimión no va a hacer su trabajo. No vamos a salir fortalecidos de ahí. No vamos a salir purificados de ahí. No. Vamos a salir más inmaduros todavía. Así que, si nos enfrentamos con la prueba, con la actitud de vida, producirá en nosotros una constancia, una firmeza a toda prueba. Si leemos el verso 4, Santiago 1:4, dice, en la versión Dios habla hoy, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. ¿Ves? Ahí confirma la definición de la palabra en griego que trabajamos segundos atrás, que es una prueba que fortalece, una prueba que después salimos purificados, fortalecidos, con más madurez como cristianos. Porque fíjense cómo dice el verso 4, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si leemos ese verso 4, en la Reina Valera del 60, dice, mas tenga la paciencia, Dios habló, lo traduce como fortaleza, Reina Valera lo traduce como paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ven también el sentido, o sea, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Así que la palabra que dijimos ahorita en griego, ¿verdad? Parasaín, es una prueba que nos purifica, una prueba que nos fortalece, una prueba que nos da madurez en el cristianismo. Esa palabra del verso 4, que Dios habla y traduce como fortaleza y Reina Valera traduce como paciencia, la palabra es hipomoné. Hipomoné. La Reina Valera traduce, ¿verdad? Siguiendo la Vulgata. Y le pone paciencia, porque así fue la Vulgata que lo tradujo, ¿verdad? Pero la paciencia es demasiado pasiva. O sea, cuando usted analiza la palabra paciencia, es como más pasiva. Y muchos académicos biblistas no están de acuerdo ni con la Vulgata ni con Reina Valera. No debía ser paciencia. Hipomoné, que es la palabra en griego, no es simplemente la actitud de soportar las cosas, que es la que nos lleva a pensar el término paciencia, sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria. Lo que alucinaba a los paganos en los siglos de la persecución era que los mártires no morían tristemente, sino cantando. Uno sonreía en las llamas, le preguntaron a qué estaba sonriendo y contestó, veía la gloria de Dios y me sentía feliz. Eso está en los escritos de la historia. Hipomoné es la cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. Así que es mucho más que paciencia. Y yo estoy de acuerdo con las Biblias modernas. Traducen este hipomoné como fortaleza, no como paciencia. El resultado de la prueba soportada con la debida actitud es la fuerza para soportar aún más y conquistar en batallas todavía más duras. Eso es hipomoné. Nos fortalece. Salimos fortalecidos. Salimos mucho más maduros en el Evangelio después de esa prueba. No deja de ser prueba, pero el término griego es prueba, pero la prueba que te fortalece, la prueba que te da madurez, la prueba que te purifica. Si leemos los próximos versos 5 al 8, dice Santiago 1, 5 al 8, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídela a Dios y Él se la dará.
pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproches. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento lleva a un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque el que hoy piensa una cosa y mañana otra, no es constante en su conducta. Santiago acaba de decirles a sus lectores en el pasaje anterior que si usan todas las experiencias, que sus pruebas en la vida de una manera debida, saldrán de ellas con firmeza. Surge la pregunta: ¿dónde puedo yo encontrar la sabiduría y la inteligencia que necesito para usar estas experiencias probatorias de la manera debida? ¿De dónde sacamos estas preguntas? Bueno, de entre líneas, ¿verdad? De la línea de pensamiento que lleva Santiago desde el verso 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 8. Eso es importante el exégesis, ¿no? Mirar una línea de pensamiento, ¿verdad? No solamente tratar de entender un versículo solo, porque ese versículo no está solo. Ese versículo es parte de una línea de pensamiento. Y cuando atamos los versos del 2, 3, 4 y leemos el 5 al 8, cuando Santiago habla de sabiduría, podemos deducir que es como si el lector se preguntara: ¿dónde puedo yo encontrar la sabiduría y la inteligencia que necesito para usar estas experiencias probatorias de la manera debida? O sea, ¿cómo yo puedo entrar en la prueba y salir realmente fortalecidos? Necesito sabiduría, necesito inteligencia. Y ahí Santiago les contesta: mire, no hay problema con eso. Pídela al Señor sabiduría, para que puedas entender que la prueba no es el fin. La prueba es parte de un proceso que te fortalece, que te da madurez. Quizá al momento no lo vemos por el sufrimiento, por el dolor, pero posteriormente nos damos cuenta: oye, mira, eso que yo pasé por ahí, ahora yo puedo hablar con una persona que está pasando por lo mismo y lo puedo orientar, lo puedo guiar, le puedo dar palabras de fe, de confianza, de fortaleza. Pero si usted no hubiera pasado por esa prueba y haber crecido en la madurez del Señor, posiblemente no fuera eficaz pastoreando, exhortando, animando a otra persona que ahora está pasando por la misma prueba. ¿Cómo yo tengo esa sabiduría para entender que la prueba me purifica y no me destruye? Santiago dice: mira, pídese al Señor, yo no tiene problema con eso, Dios te la va a dar. Así que la respuesta de Santiago es: si uno se da cuenta de que no tiene la sabiduría necesaria para usar debidamente las experiencias de la vida y no hay nadie que la posea por sí mismo, que se la pida a Dios. Que se la pida a Dios. Dios es el único que nos puede dar las herramientas, la inteligencia, la sabiduría, para que en medio de la prueba podamos entender que es un proceso de fortalecimiento, de purificación, de crecimiento, de madurez. Así que para Santiago, la sabiduría es una cosa práctica. No es la especulación filosófica o el conocimiento intelectual. Su esfera ¿verdad? Su esfera son las cosas de la vida, como los estoicos que definían la sabiduría como el conocimiento de lo humano y de lo divino. En la sabiduría cristiana hay desde luego un conocimiento de las cosas profundas de Dios, pero es esencialmente práctico. Prácticos. Esa sabiduría la podemos utilizar en la práctica. Cuando una persona le pide a Dios esta sabiduría, debe tener presente dos cosas. Número uno, debe recordar cómo da Dios. ¿Cómo da Dios? Dios da generosamente y sin humillar a nadie. Toda sabiduría, decía Jesús, Ben Sirá, ¿verdad? En el libro eclesiástico, viene del Señor y está con Él para siempre. La sabiduría viene del Señor, dice este autor de este libro eclesiástico, que es un libro deuterocanónico, pero tiene mucha información valiosa. Dios da con generosidad,
Filemón, el poeta griego, llamaba a Dios el que ama regalar. Qué lindo, ¿verdad? El que ama regalar, sin echar en cara nada de lo que da. Así da Dios. Da con todo el esplendor de su amor, porque le es absolutamente natural el dar. En palabras más sencillas, Dios se agrada en darnos sabiduría. Dios se complace en darnos sabiduría. Por eso Santiago dice, mira, pídesela. Número 2, debe recordar cómo debe pedir el necesitado. Debe pedir sin dudas. Debe estar seguro tanto de que Dios puede como de que tiene voluntad de dar. Si lo pide teniendo dudas, su mente está como el oleaje, dice Santiago, a merced del viento que lo impulsa de un lado a otro. Santiago dice que tal persona es dipsíchos, eso en griego, que quiere decir literalmente que tiene dos almas o dos mentes. En su interior, una cree y la otra no cree. Está como dividido en dos partes. Creo, pero no creo. Porque la confianza y la desconfianza en Dios están librando una batalla continua, la una a la otra. Y amado hermano, amada hermana, de esto pasamos todos. A veces nos partimos por la mitad. Creemos y no creemos. Confiamos y no confiamos. Y ese es el hombre de doble ánimo que habla Santiago. Y no podemos pedir así. Así que ya para terminar, en la tarde de hoy, es bueno resaltar lo que Santiago nos enseña, ¿verdad? Que somos dichosos, bienaventurados, cuando pasamos la prueba. Pero no cualquier prueba, la prueba que nos purifica, la prueba que nos da fortaleza, madurez. Esa prueba nos va a dar madurez, nos va a dar confianza, nos va a dar confianza en Dios, nos va a dar guianza, porque tomamos una actitud correcta al enfrentarnos a la prueba. Y si pensamos que necesitamos sabiduría para manejar la situación, vamos a pedírsela a Dios con confianza, que Dios nos va a dar, y vamos a pasar la prueba y vamos a terminar más fortalecidos para la gloria del Señor. Amén. Así que dejamos esta pequeña exégesis de Santiago, los primeros versículos de Santiago 1, y espero que haya sido de edificación a los hermanos y hermanas, y gracias a todos los hermanos y hermanas que nos escucharon a través de la plataforma de Facebook Live y de la, ¿verdad?, la radio 90.5 y 1400 AM. Dios bendiga a todos los hermanos que nos saludaron y que nos dieron like, a cada uno de ellos. Dios bendiga a nuestra hermana que siempre nos escribe, siempre nos escucha, la hermana Irene Pantoja, al hermano Ángel Martínez. Dios te bendiga, Ángel. Tengo por aquí a mi esposa Yadira, mi madre Rosa de Santa, que siempre son fieles oyentes de este programa. Mi tía allá desde Filadelfia, Pensilvania. Silvia Santa también nos escucha siempre. Dios te bendiga. Titi, ¿verdad?, allá de Filadelfia. Carlos Cortés, te bendiga, Carlos, también nos escribe, nos saludan. Y a todos los que nos dieron like también, Dios bendiga a cada uno de ellos. También damos gracias a tu hermano Roberto, herramienta del Señor para que esto salga al aire, que está ahí detrás de los controles. Así que, amado hermano, amada hermana, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.